Hola, yo soy el Padre Omar, bienvenidos a mi canal. Les comparto la reflexión de las lecturas de este domingo tercero de la Cuaresma en el ciclo B. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. La alianza o pacto de Dios con su pueblo expresado en las categorías culturales de los pactos de soberanía de la época, donde un soberano se comprometía a garantizar la protección y el cuidado de una comunidad a cambio de la fidelidad de ésta, buscaba garantizar la libertad del pueblo salido de la esclavitud de Egipto. Pero la libertad no es algo fácil, supone acertar. De los aciertos o desaciertos depende la felicidad. La libertad se sitúa más allá de los condicionamientos a los que podamos estar sometidos, de la independencia o autonomía que podamos alcanzar. Ser libre es saber escuchar, dejarse conducir para poder aprender. La libertad es una conquista permanente. Se trata de ser libre de y de ser libre para. Libre del propio ego, para buscar al verdadero Dios y no crearnos un Dios a nuestra medida y a la medida de nuestros intereses. Libre para madurar y elegir siempre la verdad y el bien antes que la mentira y el mal, que serán siempre una opción. Desde esta perspectiva, los mandamientos, como nosotros los conocemos, son un camino para ser libres y preservar esa libertad. Renunciando al propio ego, se abandona la tentación de la idolatría, es decir, de fabricarse un Dios a la medida. La madurez que imprime la experiencia de la libertad posibilita para la gratitud, la valoración de la verdad, el respeto del derecho de los otros, la búsqueda de la justicia y la generosidad. Antes que templo, el pueblo de Israel comprendió que el culto a Dios pasaba por el cultivo de unas relaciones humanas fundadas en el respeto del derecho y el trabajo por la justicia. El escenario para el culto era la vida, no el santuario. La fidelidad a Dios era el amor expresado al hermano más vulnerable y más necesitado. El Evangelio presenta a Jesús, por su entrega por amor a la humanidad, como el sustituto de todos los templos. Las autoridades judías habían pervertido el templo al suplantar al Dios verdadero por el dinero y falsificado el culto al cambiar la obediencia debida a Dios por los sacrificios inútiles de animales. La irrupción de Jesús en el templo, en la línea de los antiguos profetas, anuncia el fin de los sacrificios inútiles y la manifestación del verdadero Dios que pide frutos de amor y justicia. Jesús no pretende acreditarse ante los dirigentes con muestras de poder como ellos se lo piden. Su muerte sacrificial en la cruz por amor a la humanidad y su posterior resurrección será lo que certifique la autenticidad de su vida y de su mensaje. El signo del amor hasta la cruz y no una ostentosa muestra de poder
revelan a Jesús como el Mesías de Dios. Anhelantes de demostraciones de poder, los judíos percibirán la cruz como un escándalo. Fascinados por la sabiduría, a los griegos les parecerá necedad por considerar irracional que alguien entregue su vida por amor. Sin embargo, es la fuerza de Dios que comunica vida y no el poder que domina, la que se muestra en Jesucristo crucificado. Jesús revela al verdadero Dios porque no avasalla al ser humano ni lo quiere sometido, pero al mismo tiempo revela al hombre auténticamente libre, que hace de su mayor condicionamiento, la muerte, su más grande aliado. El mundo requiere del culto auténtico al Dios verdadero. Los cristianos somos en el mundo presencia viva del nuevo templo que es la iglesia, cuerpo de Cristo. En ella, cada bautizado por la fuerza del Espíritu Santo está capacitado para ofrecer a Dios un culto vital que permita el cultivo de unas relaciones más justas entre los hombres y haga del trabajo por la liberación y el respeto por la dignidad humana la mejor de las ofrendas. Así, los distintos roles que como ciudadanos se nos asignan en la sociedad con sus respectivos condicionamientos son ocasión para la madurez y la entrega generosa a favor de la vida, el conocimiento de la verdad y la promoción humana. Así, por ejemplo, el matrimonio se vive como una experiencia de libertad, donde el propio ego queda por debajo porque se sobrepone la voluntad de Dios. La búsqueda del propio interés se sustituye por la realización del plan de Dios sobre la humanidad por medio de la pareja humana. El amor entre los esposos se constituye en una verdadera liturgia de la vida, donde por la mutua entrega y apertura al don de los hijos, se le rinde culto a Dios. La vida consagrada en el sacerdocio o la vida religiosa hace de la donación de sí mismo la experiencia más grande de libertad y la entrega al servicio de los hermanos en la misión evangelizadora, el culto vital donde la ofrenda es la obediencia absoluta al plan de Dios. La libertad frente al poder hace de la política un servicio a beneficio del bien común. La libertad ante la riqueza hace de la economía el gran esfuerzo por la equidad en la justa distribución de las riquezas. La libertad ante la pretensión de privilegios favorece una sociedad más fraterna e incluyente, justa. El verdadero Dios, hermanos, no exige sacrificios. Se sacrificó por ti y por mí. El culto auténtico es el amor que cultiva y acrecienta la fraternidad entre los hombres. No se les olvide suscribirse a mi canal. Dios te bendiga.